Ok, vamos a seguir continuando sobre el estudio del servicio. El servicio al Señor. Y en este caso vamos a hablar del servicio al Señor, pero de la visión en el servicio. Vamos a aclarar algo. Toda persona que va a hacer algo tiene una visión cuando la va a hacer. Es decir, tiene un objetivo y tiene un propósito y tiene una idea de cómo hacer las cosas. Si no, no haces nada. Eso es lo primero que toda persona tiene en un servicio, cuando se va a hacer algo. Lo que sea, en un trabajo, en una fiesta, en lo que tú vayas a hacer. Tienes propósito, tienes decisiones y tienes instrucciones, que tienes ideas de cómo lo vas a hacer. Ok. Eso le podemos llamar también que hay una visión, el por qué se va a hacer ese servicio. Entonces, en el servicio a Dios hay una visión. Hay varias visiones, pero yo quiero hablar de la primera visión más importante que debe tener un hombre de Dios cuando está en su servicio. Y está en Filipenses capítulo 3, verso 14. Capítulo 3 de Filipenses, verso 14. Vamos a estudiar un poco este capítulo. Dice allí la palabra del Señor. Un siervo de Dios que se dedicó a servirle a Dios, dijo estas palabras. Inspirado por su visión, inspirado por su deseo, llevado hacia adelante, hacia ese servicio, por una causa que Dios le había encomendado. Y él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la visión más alta de un hombre de Dios. Dice, yo prosigo a una meta. Una meta es una visión que tú tienes, un objetivo que tú quieres alcanzar. Una meta es un propósito que tú te dedicas a alcanzar en tu vida. Las personas se dedican a muchas cosas. Hay quien se dedica a ganar dinero. Todos se dedican a ganar dinero. Aquí no hay ninguno que no se dedique a ganar dinero. Ni los hombres. Las personas que viven en la calle lo piden. Nadie en la vida no tiene ese propósito. Todos tienen ese propósito. Y con ese dinero se proponen muchas cosas. Ok, este hombre dice, yo prosigo a una meta. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tenía una meta en su vida primaria. Sabemos que este hombre necesitaba comer y vestir. Y necesitaba conseguir dinero. Pero tenía un objetivo superior a ese. Este hombre no tuvo familia. Tenía un objetivo superior a ese. Este hombre no se dedicó a vivir la vida como cualquier hombre, sino que se dedicó a hacer la obra que Dios le había encomendado. Llevar por el mundo el Evangelio, aunque fuera abusado, aunque fuera maltratado, aunque no fuera entendido. Él se dedicó a llevar por todo el mundo conocido en aquella época del Medio Oriente y la parte occidental, lo que es Europa hoy, el Evangelio de Cristo, el conocimiento de que había venido un hombre a la tierra mandado por Dios, que ese hombre había muerto y se había levantado entre los muertos, y que ese era el Salvador del mundo. Y eso fue lo que este hombre hizo, se llamó Pablo. Pero este hombre dice ahora, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero que analicemos algo. En este verso, él no solamente dice que él busca a Cristo, sino que él busca un galardón. Un galardón, pero un galardón que es supremo. La palabra supremo se define de algo que está por encima de otra cosa igual o semejante a ella. Por ejemplo, el hermano le dijo una palabra, habló de algo supremo. Dijo, yo no cambio a Perú por nada, pero prefiero venir a Estados Unidos porque aquí puedo conseguir lo que no puedo conseguir allá. Entonces Estados Unidos no es supremo en el sentimiento de él, pero en las capacidades que él está hablando, le dio una condición suprema a los Estados Unidos. ¿Sí o no? Yo vine de Cuba, a mí me gustaba mi tierra, pero consideraba que aquí podía conseguir cosas que eran superiores a las que yo tenía en mi país. Y a eso le llamo supremo. Eso es lo que es algo supremo. Ahora, este hombre está hablando de que él va hacia una meta. Y que esta meta es conseguir lo supremo que Dios le ofrece a él. Y en este caso a todos los hombres. Y le dice que eso supremo
se consigue mediante Cristo Jesús. ¿No estamos entendiendo? Entonces este hombre tiene una visión, tiene un propósito bien determinado. Y él dice que él busca esto. Para él buscar esto, él tiene que buscar cómo lo consigue. Cuando usted va a conseguir una meta, una visión, cuando usted quiere algo, usted se propone un plan. Usted determina hacer algo para conseguir eso. Porque si no, no lo vas a conseguir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando necesitamos dinero, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar. Trabajar uno y otro. Robar. Esa es la palabra. Unos se dedican a trabajar para conseguir dinero y otros lo que hacen es robar. Es las dos formas de conseguir dinero. O robando o trabajando. Sea el trabajo que sea. No hay forma de conseguir dinero de otra manera. Trabajando o robando. Es la única forma que se consigue el dinero. ¿No es cierto? Amén. Ok. hay otra. Entonces, ¿cuál es la otra? No hay otra. Ah, a ver si había otra más. Hay un montón de formas. Sí, pero entran dentro de esas dos. Wow. Entran dentro de lo que es el trabajo o dentro de lo que es el robo. ¿Por qué? Robo, todo lo malo. Trabajando, la persona que lo tiene te lo da, o robándole, la persona que lo tiene se lo quitas. No hay otra manera. Ok, vamos a empezar a leer el capítulo Filipenses 3 del verso 7. Y este hombre se propone conseguir esta meta en su visión, en su trabajo, en su servicio a Dios, pero en su servicio a Dios lo tiene con un objetivo. Él tiene el servicio a Dios, pero tiene una meta. Tiene un servicio aquí en la tierra, tiene una meta en la tierra, pero tiene una meta en el cielo. Este es el primer servicio, la primera visión que debe tener todo hombre de Dios. Dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Filipenses 3. No, hermana, Estoy al final de la Biblia. Después de Efesios. Sí, yo busqué Déjeme ayudar a mi hermana. Hay un poquitico. Dígame qué libro. Espérese, dígame. Corintios. No, ahí viene. Efesios, Filipenses. Entre Génesis y... ¿Cuál va ahí, hermana? Me parece que se pasó. Dígame el nombre. Dígame lo que tiene ahí. Un poquito atrás. No, antes. Ahí mismito cerca. Colosenses viene después y ahí Filipenses. Es fácil, entre Génesis y Apocalipsis. Filipenses 3:7. Porque cuantas cosas eran para mí ganancia. Escuchen bien lo que el hombre dice. El hombre no dice lo que era para él pérdida, lo que era malo, sino lo que era bueno, ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo primero que este hombre dice, que para él ganar a Cristo, para conseguir lo que él quiere en Cristo, él tiene que perder todo lo que él antes tenía como algo bueno, algo que era productivo para él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora habla de otra cosa, conocer a Jesús. Por causa de conocer a Jesús, él dice, todo lo que para mí antes era bueno, ahora lo tengo como algo que no vale nada. Es una pérdida. Es algo que en mi vida lo que hace es quitarme la excelencia del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, esas cosas a mí no me interesan. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuchen bien a donde lo ponen. Todo lo que para él era importante, ahora dice que es basura para él. Es decir, es antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, todo lo que tengo como algo bueno en mi vida, todo lo que tú puedas imaginarte y todo lo que tú me puedas decir, pero Sergio, esto es bueno para mí, eso te va a evitar el conocer a Cristo. Dice, si no lo tienes como basura y no lo pones en un segundo plano y lo dejas en tu vida como primer plano, dice, no te da la posibilidad de alcanzar el conocimiento de Dios. Sea trabajo, sea dinero, sea bienestar, sea estudio, sea familia, sean deseos, sean pasiones, sean sentimientos, sean capacidades tuyas. Si lo tienes como primero, tú no estás buscando el supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Tú estás buscando esas cosas. Dios te lo permite. Pero Dios te dice, si tú no dejas esas cosas en segundo plano y pones el primer plano, la búsqueda del conocimiento de Cristo,
no vas a alcanzar este llamado que yo le estoy haciendo al mundo. Dice el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora aquí habla de fe y de justicia. Para alcanzar eso, para alcanzar ese lugar, el hombre está diciendo hay que ser justo. Y todo lo que yo pueda hacer como justicia en la tierra, todo lo que yo me pueda portar bien como justicia en la tierra, por mis capacidades, por mi poder, por lo que yo puedo hacer para ser justo delante de Dios, dice Pablo, no por ese medio voy a alcanzar esta meta, sino lo voy a alcanzar por medio de la justicia de Cristo en mi vida, la fe de Él en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que es la justicia de Cristo en mi vida? ¿Qué es lo que es la fe de Cristo en mi vida? Eso es algo que hoy no se entiende muchas veces y creo que en todos los tiempos el hombre no ha entendido bien eso. La mayoría de las personas creen que creer en Cristo es declarar una palabra y decir creo en Cristo. Yo creo en Dios. Y ese es el error más grande del mundo. Considerar eso, porque esa es la mentira más grande satánica que hay. Cuando se habla de la fe de Cristo, se está hablando de que todo lo que Dios ha mandado hacer, tenemos que hacerlo. Eso es lo que es fe. La verdadera fe es aquella que lo que Dios nos ha mandado hacer, lo hagamos. Si yo no hago, ¿se acuerdan lo que dice Santiago? Tú dices que tienes fe y no haces nada. Mírame a mí, yo digo que hago las cosas por lo que se me mandó a hacer, es decir, la fe. Santiago habla de eso. Dice, la fe tuya está muerta. Si tú no haces lo que se te mandó a hacer, entonces tú no tienes fe. Y aquí Pablo está hablando que él dice, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Si es justicia de Dios por la fe, quiere decir que lo que Dios ha mandado a hacer, esa es la justicia de Dios. Y cuando hacemos lo que Dios mandó a hacer, entonces que tenemos fe. Esa es la verdadera fe. Por eso nuestro Señor le dijo una vez a los hombres, ¿por qué ustedes me dicen a mí, Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando a hacer? Eso no es fe, si ustedes no me obedecen. Porque la fe es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que se llama fe. Creer en Dios, y si crees vas a obedecer. Si no crees, no obedece. Al que cree, obedece. Sigue el verso 10. Ahora, ¿por qué esta fe en Cristo y no por qué esta justicia en mí? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es una parte fuerte. Pero es una parte que el que quiere llegar a esta meta tiene que entenderlo y tiene que hacerlo, porque si no, dice Pablo, no llegas a esta meta. Primero, conocerle a él. Ahora, ¿en qué lo voy a conocer? ¿En un retrato pintado? ¿En una película que me hagan? No, dice Pablo, aquí dice la Biblia, no es así como yo quiero que tú conozcas el rostro de mí. ¿Cómo lo voy a conocer? Primero, el poder de su resurrección. Llegar a conocer el poder de su resurrección es que yo me levante de entre los muertos cuando se levantó él. Yo llegue a esa situación. ¿O te quieres quedar en la tumba esa? ¿O te quieres levantar de la tumba si mueres? Tú tienes que, para llegar a esa resurrección, hay que conocer ese poder. Y para conocer ese poder, dice aquí, y participar de sus padecimientos. Participar de sus padecimientos. ¿Por qué Jesús padeció? ¿Cómo puedo yo participar de los padecimientos de Cristo? ¿Cómo es que yo puedo participar del sufrimiento que Jesús tuvo en la tierra? Perdonando. La forma de participar de eso es hacer lo que Él hizo para poder tener el mismo padecimiento. Por ejemplo, ¿por qué a Jesús lo golpearon? ¿Por qué a Jesús lo masacraron? ¿Por qué de Jesús se burlaron? Porque Jesús dijo esta palabra: ustedes son del mundo y el mundo no tiene nada contra ustedes, porque ustedes no hablan mal del mundo. Pero como yo hablo mal del mundo, él viene contra mí. Usted no habla mal de Satanás, Satanás no se va a meter contigo. Tú hablas mal de tu enemigo se va a meter contigo. Tú hablas mal del mundo, tú haces lo que al mundo no le agrade, el mundo se va a levantar contra ti. La única forma de poder participar
de esos sufrimientos de Cristo es que tú hagas lo que Él hizo para que tú veas que el mundo va a venir contra ti. Si tú no haces lo que Él hizo y tú te pones de acuerdo con el mundo, tú y yo no tenemos ningún problema con el mundo. El mundo no va a venir contra nosotros. Acabo de ver y me quedé bastante impresionado, a ver si en estos días lo hacemos, unos videos que están en YouTube del centro de África, de Asia, Irán, Irak, Sudán creo que estaba metido ahí, Corea del Norte y unos cuantos países donde se están asesinando a los cristianos. Así en las Maldivas también. Matando a los cristianos a golpe, quemándolos vivos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Una sola razón. Le dicen, niega a Jesucristo, y ellos dicen, no puedo negar a Jesucristo. Hombres, mujeres, niños, no importa. Están matando una cantidad de cristianos en esos lugares que es impresionante. Porque ellos dicen, no negamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los musulmanes son los que están haciendo esto. Matando cristianos, pero a millones, hermano. Algo increíble en esa área. Hay unos videos que están terribles. Ver eso es terrible. Solamente porque ellos digan, yo tengo a Cristo. Solo por eso. Son gente que no hacen daño. Son gente que apoyan, que ayudan, que bendicen a las personas, que aman a las personas, que tratan de ayudar cuando hay una necesidad y no los quieren. Porque solamente dicen, yo creo en Cristo. Pero acuérdense que el cristiano también predica la igualdad y ellos no están de acuerdo en la igualdad del hombre y la mujer. El problema es que ellos le mandan a aquellas personas que nieguen a Jesús. Y Jesús dijo, por mi causa, sus hermanos serán sus enemigos. Por mi causa, los matarán. Y cuando los mate, creerán que le están haciendo un sacrificio a Dios bueno. Es decir, en todos los tiempos sabemos que han matado a los cristianos. La época de Roma, después la época de la Iglesia Católica, y ahora es la época de los musulmanes. En todas las épocas han matado cristianos. En todas las épocas. Por solamente decir, creemos en Cristo, por leer esta Biblia. En todas las épocas han matado al cristiano verdadero. Han sido mártires en todas las épocas. Estamos viviendo en un país donde no hay muchos problemas. Aún en América Latina hay persecución contra el cristianismo en muchos lugares. Que he leído, he visto cosas que hablan de muchos cristianos que están siendo. Entonces, la forma de uno poder participar de los padecimientos de Cristo es solamente que tú te pares en firme y hagas lo contrario a lo que el mundo hace. Segunda parte, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiere decir que aquí Pablo estaba diciendo que cuando Él llegara a morir, Él tuviera la imagen de Jesucristo reflejada en Él por su vida, sus actitudes, su manera de vida fuera semejante a la de Jesús. Eso es lo que Jesús, eso es lo que la Biblia, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros lleguemos a ser semejante a su Hijo en la tierra. Y para ser semejante a su Hijo en la tierra, hermano, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que dejar nuestra manera de ser para ser como Él. Nosotros por lo general somos egocéntricos. Y estamos siempre centrados en lo que soy yo. Más que nada nos centramos en lo que yo quiero y en lo que yo creo. Es decir, no tenemos un espíritu de sufrimiento. ¿Qué es un espíritu de sufrimiento? Un espíritu de sufrimiento, que era el espíritu que Cristo tenía, que era que Él sufría por los demás y se entregaba por los demás, como Dios quiere que todo cristiano lo haga. El darse a los demás. El cristiano tiene que saber que él tiene que entregarse, tiene que darse, porque ese es el deseo de Dios, que nos demos como Jesús se dio. Dice, así como yo me di, ustedes tienen que darse. Él se dio hasta la muerte. Y Pablo dice que llegue hasta la muerte a llegarse a ser semejante a Jesús. Voy a decirle, es muy fácil decir que soy cristiano, pero no es muy fácil decir yo tengo la vida de Cristo en mí. Esa es la diferencia. Nosotros somos egocéntricos y eso es una de las
parte más difícil. Somos orgullosos. Eso nos hace vanidosos. Nos hace pensar que debemos de conseguir y tener todo lo que nosotros pensamos y creemos que el mundo nos ofrece y tenerlos. Antes de servirle a Dios, antes de padecer por Dios, antes de tener que sufrir los vituperios de Cristo, consideramos que nosotros no debemos de sufrir ni padecer, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero dice la Biblia que debemos de llevar los vituperios de Cristo sobre nosotros. Entonces, el cristianismo que se ofrece en la palestra del mundo es un cristianismo muy hermoso. Si ves la televisión, todos están llenos de traje, estamos encorbatados, bien parados. Si ves la religión cristiana católica, lleno de oro, de plata, le sobran comida, le sobran carros, le sobran aviones. Entonces, ese no es el evangelio que Jesús vino a traer. El evangelio que Jesús vino a traer y lo que Jesús quiere de cada hombre, de cada ser que se entrega a Él, es que sea una persona humilde y sencilla. Que sea capaz de entregar su vida por los demás, como Él entregó su vida. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Jesús murió en un estado de sencillez total y absoluta. Pero no solamente eso, sino que fue un hombre que en Él no hubo mentira. Un terrible pecado en nosotros. Mentimos a cada instante. Mentimos para conseguir cosas o mentimos para proteger lo que queremos nosotros sustentarnos, guardarnos, protegernos. Son muy sutiles las mentiras. Dice que en la boca de Jesús no hubo mentira. Nosotros mentimos constantemente. Mentimos por bobería, pero mentimos. Mentimos pensando que vamos a conseguir las cosas como queremos, pero mentimos. Dios lo tiene como una mentira. Hay un texto bíblico que dice que aún contra tu propio beneficio no mientas. ¿Entienden? Cuando Jesús fue juzgado, Jesús cayó y no abrió la boca. Le es difícil al hombre callar y no abrir la boca cuando sabe que te van a golpear, cuando sabe que te van a sacrificar. Para justificar tu posición, Jesús dijo, yo no abrí la boca. Yo le dejé a mi Padre la justicia. Eso no es fácil hacerlo. Y Pablo decía que él buscaba esta meta y que para buscar esta meta, él tenía que aprender y pasar por todas estas situaciones y dejar su mundo anterior y mirar el mundo de ahora, el mundo que él vivía en ese momento. Los Estados Unidos es un país donde en verdad no hay violencia contra los cristianos. Somos protegidos, vivimos en un país de protección. Pero a la vez que vivimos en un país de protección, vivimos en un país de mucho engaño. Esa protección que es tan bonita también nos hace muy débiles. ¿Por qué nos hace débil? Porque la falta de sufrimiento en el cristiano lo convierte en un ser débil. Cuando el cristiano es perseguido, es cuando el cristiano se vuelve fuerte. Es increíble, es al revés todo. Es conforme al mundo, no, es al revés al mundo. Los cristianos más fuertes, más dedicados a la santidad, al amor a Dios, a la búsqueda de Dios, al sacrificio por Dios, es donde hay persecución. La Biblia hablaba de que cuando había persecución contra la iglesia se fortalecía. Porque Dios allí derrama gracia y favor, porque los hombres toman una actitud diferente. Pero cuando el mundo no nos es muy contrario, nosotros nos asentamos y el mundo y nosotros somos casi amigos. Y estos países como este, suceden eso. Por eso en estos países usted ve un cristianismo tan débil. Usted ve el adulterio, usted ve la mentira, usted ve el engaño, usted ve a los cristianos egocéntricos, usted ve al cristianismo hombres y mujeres sin respeto. La mujer no respeta al hombre, el hombre no respeta a la sociedad. El cristiano dice que es cristiano, pero tú lo ves con un orgullo tremendo. Tú no ves el amor verdadero entre nosotros. Lo que ves es autoridades falsas entre los cristianos, conceptos,
erróneos, que no te parecen nada se parecen a lo que es Cristo, y decimos somos cristianos. Una cantidad de iglesias de diferentes denominaciones, con diferentes conceptos, más grande que en el mundo. Donde hay persecución, la iglesia es una sola. Esa que es perseguida es una sola. Y lo único que hacen es orarle a Dios para ser protegido y buscar de no cometer ningún pecado y esperar que Dios en algún momento lo salve. Nosotros no. En estos países la iglesia se convierte en gobierno, aparecen autoridades eclesiásticas, aparecen posiciones de autoridad, pero no se ve humildad. Si te dicen algo, te levantas como cualquier otro y te defiendes como cualquier otro delante de cualquiera. No nos gusta que nos pongan el pie encima. En estos países no nos gusta porque tenemos leyes que nos amparan. Pero cuando no hay leyes que nos amparan, nos ponen el pie encima y tenemos que quedarnos ahí. Como el cordero. Te voy a degollar y no grites. Pero cuando hay leyes, me levanto. Se levanta la mujer y dice, no, las cosas son así. Se levantan los hombres y dicen, no, las cosas son así. Se levantan los hijos y dicen, no me puedes tocar, mamá, porque llamo a la policía. Hay leyes. Entonces el cristiano no se sujeta a la ley de Dios. Porque hay leyes. Y nos sujetamos debajo de esas leyes humanas. Y no nos sujetamos debajo de las leyes divinas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Vivimos en un país peligroso. Claro, peligroso para esto. Porque este país alimenta la carne. El sistema aquí es bueno para alimentar la carne, no el espíritu. Humillarse aquí no es fácil. Porque no hay persecución. No hay nadie contra ti. Todos están a favor tuyo. Dice Pablo que él quería ser semejante en la muerte a Jesús. Oigan lo que dijo Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo, que es un hombre que ha sido sacrificado en todo el mundo, golpeado, 3 veces muerto, apedreado. Un hombre que pasó hambre, necesidad, por llevarle a las personas que lo aborrecían el amor de Dios y decirle, Señor, ustedes van para el infierno. Hay forma de ser salvo. No, no te queremos. Patá contigo, piñazo, piedra, palo contigo. A ti hay que matarte. Pero Señor, es que yo vengo a decirle que hay un Dios que lo ama. Y ustedes están con el diablo. No, te matamos, Pablo. En cada ciudad que Pablo llegaba era lo mismo. Ahora ese hombre dice, si en alguna manera yo llegase a ser resucitado entre los muertos, después de haber pasado todas esas vicisitudes, ¿qué queda para mí, hermano? Para ti. Que no me han dado ni una pedrada por Cristo. Pablo está hablando de una cosa fuerte. Claro. Leemos la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que da a su unigénito. Ya tengo la salvación. Ya Cristo murió por mí. ¿Qué hemos hecho por el Señor? ¿Qué hemos sufrido? ¿Dónde está la justicia de fe en mi vida? ¿Me paro aquí a predicar un rato a ustedes? No sé cómo Dios me mirará. Pero como Pablo dijo, si de alguna manera llegase yo a la resurrección, entonces yo tengo que mirarme y decir, bueno, Señor, estoy en un país como este. Ahora, ¿cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de mirar las cosas? Ya me voy para el cielo. Ya me van a resucitar. En otras palabras, me la gané. El sufrimiento que tenemos nos falta de todo. Pablo dijo, si aún yo llegase a resucitar entre los muertos, hay quien no le importa que se lo coman los gusanos. Y después que se lo coman, ¿qué pasó? ¿Te levantarán de los muertos? ¿O se llevarán el gusano y te dejarán a ti? Yo creo que eso es lo más factible. El evangelio no es tan lindo como la gente lo ve para el concepto malhumano que hay de que Dios es amor y no es justicia. Amor y fuego consumidor. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y fíjense lo que dice ahora, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo,